¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? La historia premia regularmente a los ganadores, aunque no hayan sido todos buenos ganadores, y castiga a los perdedores, aunque no hayan sido todos malos perdedores. Vivimos sin duda alguna en la llamada dictadura del triunfo. Y en este marco, por supuesto, nos encontramos con distintas narrativas alrededor de un triunfo y alrededor de un fracaso. Hay frases hechas que dicen cuando pierdes, lo más importante es levantarte, lo importante no es perder, sino competir. Dos frases hermanas, ¿no? Que ponen en virtud la importancia del aprendizaje en cada acción que intentamos a pesar de su resultado. Es decir, no competimos contra otros, sino con nosotros mismos. Y competir es uno de los verbos más presentes en la cultura neoliberal actual. No se dice claramente, pero está intrínseco en todas las lógicas de la vida social. Gana más dinero, encuentra un mejor trabajo, tiene un cuerpo más bonito, mejora y actualiza los conocimientos, potencializa tus puntos débiles, mejora, por supuesto, eh, actualízate más, palabras todas ligadas a esta noción precisamente de progresar. El progreso, tal y como lo conocemos en nuestra sociedad, es lineal, es hacia arriba, es una montaña sin cima. El progreso en el capitalismo es como el consumo y la producción, totalmente infinito. Hay victorias que sin duda alguna dejan siempre una sonrisa a todos aquellos que participaron, como por ejemplo la del pasado 2 de junio, que más allá del triunfo y legitimidad que le otorga a Claudia Sheinbaum como la primera mujer en ocupar la silla del Águila, que reafirma un legado fundamental y bien ganado en nuestra historia como el de Andrés Manuel López Obrador, está sin duda la participación ciudadana, esa decisión de un pueblo empoderado que hace 6 años había tomado una determinación a pesar de todos los pesares, y me refiero con esto a las campañas, bombardeos, mentiras, denostaciones que se habían lanzado en contra del candidato antisistema de Andrés Manuel López Obrador. No alcanzó en esa oportunidad. Aquí lo dijimos. Se llegó con 30 millones de votos, pero no fue suficiente para que la derecha impidiera el ascenso del humanismo al poder, pero tampoco para que el humanismo pudiera acabar con diferentes amarres, que era lo que faltaba, lo que Andrés Manuel López Obrador definió o aglutinó en el concepto Plan C, que la ciudadanía apoyara de manera decidida, de manera definitiva, un proyecto de nación y que le diera las herramientas también legislativas para que pudiera llevarlo a cabo. Ya tendrá en esta tarea completamente Claudia Sheinbaum que realizar unos verdaderos cambios a la Constitución que sin duda alguna marcarán para siempre la historia de nuestro país y la historia de la propia presidenta de México. Andrés Manuel López Obrador es un personaje histórico, es un personaje que marca un antes y un después. Es un personaje que puedes amar, que puedes odiar. Es un personaje imperfecto y por eso, al no ser perfecto, se convierte en uno más, se convierte en uno de los que representa. Y ese cariño y representatividad es lo que lo convierte en una figura histórica, más allá de los libros de texto o más allá, por supuesto, de esas narrativas neoliberales que siempre buscarán de una u otra manera minar la importancia de su paso por la presidencia de la República. Y es que, a final de cuentas, así es la historia. Hay una frase que dice, la historia la hacen los ganadores. En México, lamentablemente, durante décadas, los ganadores fueron ese pequeño grupo incrustado en el poder que conforme fueron pasando los años, ostentó más y más y más poder, al tal grado que no se movía una sola hoja de este país sin que este grupúsculo elitista estuviera totalmente de acuerdo o que ellos mismos lo autorizaran. Convirtieron a la presidencia de la República en una gerencia, en un lugar en donde se tenían que atender de inmediato cada una de sus demandas. A la llegada de López Obrador, esto cambió de manera
definitiva. Y eso generó un shock ante un grupo de empresarios que se dedicó durante 6 años, ya prácticamente 6 años, a tratar de dinamitar una administración que buscó dar golpes suaves, golpes blandos, como quieran ustedes llamarlos, que buscó dar golpes duros, golpes de Estado, en toda la extensión de la palabra, que buscó por todos lados armar y crear, por supuesto, el lawfare, esta práctica en donde se utiliza el poder judicial para beneficio netamente político y antidemocrático, y que tuvo éxito, bastante éxito en Sudamérica, particularmente en países como Brasil, por ejemplo, o el mismo caso de Argentina, y ni hablar, por supuesto, de Perú y del propio Bolivia. Ecuador fue otro de los puntos claves para entender cómo pueden llevar a cabo este tipo de decisiones personajes que para la gran mayoría de la ciudadanía en un principio son opacos, son ajenos a nuestra día a día, a nuestra cotidianidad. Y hablo de los integrantes del Poder Judicial. Por eso es tan importante cambiar las cosas al interior del mismo, porque son personajes enemigos de la democracia, porque la gran mayoría de sus decisiones han sido siempre en beneficio de esta élite que no ha tenido ningún tipo de empacho en despojarnos de lo que nos pertenece como nación, que normalizaron, que legitimaron, por supuesto, acciones que fortalecieron a un sistema financiero, a un sistema económico que desde ahí emanó esta narrativa en donde toda práctica aspiracionista, toda práctica meritocrática, toda práctica, toda práctica inmoral incluso, pero vinculada con el dinero, era, era correcta. Por supuesto que tuvieron una participación directa los famosos think tanks, estos tanques de pensamiento, estas ONGs que reciben dinero por parte del USAID, por parte de Atlas Network, por parte de diferentes agrupaciones empresariales, participantes e integrantes, así como beneficiadas de este neoliberalismo. Y que a través de sus estudios, a través de sus investigaciones, a través de sus opinadores, a través de sus analistas, algunos de ellos muy connotados, muy afamados, convencían a las mayorías de lo que pasaba era normal, era correcto. El hecho de que hubiera mexicanos con hambre, sumidos en la pobreza, era porque se lo habían ganado, porque no se esforzaban lo suficiente, porque eran huevones, porque en México, como en todas las naciones en donde el neoliberalismo es la regla, o era la regla, el pobre es pobre porque quiere. El pobre está ahí porque tuvo mala suerte. El niño nace pobre porque tuvo mala fortuna, porque Dios nuestro Señor pudo haberlo hecho que naciera en cuna rica. Por lo tanto, no era motivo de los abusos patronales, no era producto de la precarización salarial, no era producto de la precarización laboral, no era producto de la corrupción, no era producto, por supuesto, de la gandalle, no era producto de estrategias, reformas y estrategias reformas, estrategias y políticas, perdón, ustedes, que solamente buscaban de una u otra manera seguir enriqueciendo al que ya tenía demasiado. La desigualdad no era un problema. Lo dijeron muchas veces Salinas Pliego, Larrea, Slim, los Bayeres, los Serviche y muchos otros hombres y mujeres que durante años han formado a esta oligarquía. El problema es la pobreza. ¿Y cómo combatimos la pobreza? Generando riqueza y distribuyéndola de manera adecuada. Pero entonces ahí surgió esta narrativa en donde era común pedir que se hincharan los ricos, las cifras macroeconómicas, porque si arriba está bien, a todo el mundo le va a ir bien. Porque si los empresarios de arriba se consolidan, entonces ellos van a generar los escenarios que el Estado, por supuesto, corrupto no puede, y nos van a dar trabajo a todos. Y ese trabajo nos va a permitir mejorar nuestras condiciones de vida. Seremos asalariados, pero contentos. El emprendedurismo es importante, pero hasta cierto punto. No puedes ir más allá de lo que esta élite te lo permite.
Al momento que esa élite se da cuenta que puede ser un competidor o que puedes resquebrajar de cierta manera o irrumpir en ese sistema económico gobernante, te compran. Y si no vendes, te boicotean. ¿Por qué? Porque las fichas son las que ellos se reparten. Así ha funcionado durante muchísimo, pero muchísimo tiempo en diferentes partes del mundo. Ha sido parte esencial, esencial de este control, la consolidación de esta narrativa, la consolidación de este discurso que nos lleva precisamente a la actualidad de nuestro país. ¿Quién no escuchó durante muchos, pero muchos años que si a México, fíjese bien, le iba mal, no era por los empresarios, sino por los malos gobernantes? Los empresarios siempre han jugado ese papel oscuro, ese papel en donde la responsabilidad no nos corresponde a nosotros. Para eso tenemos a esta parvada de políticos que son los que tienen que dar la cara. Para eso les pagamos, para que ellos asuman esa responsabilidad y nosotros continuemos operando sin ningún tipo de problema. El mundo de esta élite es totalmente diferente al día con día y no les interesa resolver los problemas del día a día. A ellos lo que les interesa es seguir generando ganancias, seguir generando negocio para sus propios beneficios. Difícilmente pueden entender el esfuerzo de una sociedad cuando ninguno de ellos se ha esforzado por tener lo que tiene, porque el 90% de los poderosos de este país lo consiguieron gracias a que nacieron en una cuna de oro, a que sus padres y sus abuelos sobre todo supieron aprovechar vacíos legales, supieron aprovechar gobiernos corruptos, supieron aprovechar amistades. Habría que ser muy, pero muy puntilloso para reconocer que son pocas, muy pocas las fortunas que se dieron por el talento del fundador, que se dieron por su visión realmente de negocio, que se dieron por su capacidad para generar riqueza. Es por eso que el oligarca mexicano y en general el oligarca latinoamericano se comporta como un cacique, porque le viene de herencia, porque fueron caciques en algún momento los fundadores de esas grandes fortunas, quienes llevaron a cabo todo tipo de atropellos en contra de los que menos tenían o de los que constituían una competencia, para poder empoderarse y para poder consolidarse como un ente de poder. Un ente de poder que hoy no es que haya sido derrotado, ni mucho menos, porque continúa precisamente en en esta lógica, porque continúa influyendo en nuestro país, porque sí, su discurso ha sido ya rechazado por una enorme, enorme mayoría, pero ellos siguen teniendo minas, ellos siguen teniendo concesiones, ellos siguen manejando la producción de alimentos, de bebidas, de entretenimiento, de cada uno de los puntos que convergen en una sociedad y desde los cuales pueden buscar de una u otra manera mantener sus privilegios, presionar a las autoridades, destruir lo avanzado. Son en realidad una parte esencial conocida como el poder fáctico, como el verdadero contrapeso que tendrá Claudia Sheinbaum enfrente, como el verdadero grupo con el cual tendrá que ir definiendo día con día, semana a semana, mes con mes, el rostro y personalidad de su propia administración. Una administración que ha recibido un respaldo virtuoso por parte de millones, millones y millones de ciudadanos que decidieron romper con esa narrativa dominante, con esa narrativa hegemónica, con esa narrativa que culturalmente ya no encaja en las exigencias y demandas de la actualidad. Millones de mexicanos que entendieron que para que las cosas cambien, primero los pobres, que debe de haber un desarrollo compartido, una prosperidad compartida, que no se trata de ya llegué hasta un lado tú, que no se trata crecer, haya sido como haya sido,
que no se trata de pasar por encima del que sea con tal de conseguir lo que yo deseo, que no se trata de que haya intocables por muy apellido que tengan, que no se trata que nadie, pero realmente nadie esté por encima de la ley. De eso se trata. De eso se trata el Estado de Derecho que ahora profusan y generan y quieren defender a ultranza con el tema judicial, cuando en realidad ellos son los principales violentadores del Estado de Derecho. Y de ahí la trascendencia, la importancia, por supuesto, de modificar al Poder Judicial para que esta élite y esta oligarquía deje de tener tantos amarres que atentan directamente en contra de la gobernabilidad, porque a final de cuentas, a a ellos no los escogió nadie para tomar decisiones por este país, ni siquiera Dios, nuestro Señor, como muchos de ellos, haciendo una especie de símil barato con la monarquía, lo creen. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Si les gustó el video, compártanlo, platiquen con nosotros, por supuesto. Déjenos sus comentarios. Déjenos también, si son ustedes tan amables, su suscripción. Dele a la campanita. Si hay chance, échenos super chat. Súper gracias. Se los vamos a agradecer de corazón. Por lo pronto, como siempre un gusto, como siempre un placer.